Todo inició en 1844. Nace Nietzsche, hijo de una familia de párrocos protestantes. En 1849 muere su padre, del cual hereda una Biblia traducida por Lutero, el sentimiento religioso del deber y la pasión por la música. Luego vendrán los estudios de teología y luego la filología. Llegarán los tiempos de la sífilis y a su vez el descubrimiento de la filosofía de Schopenhauer. Conocerá a Richard Wagner, admirando pasionalmente su música hasta terminar totalmente enfrentado. Posteriormente comenzará a experimentar alucinaciones y lenta pérdida de la vista, hasta que en 1889 sufre un brote psicótico y es internado en un hospital psiquiátrico. Finalmente, el 25 de agosto de 1900 muere en Weimar. Nietzsche es uno de los pensadores más importantes del siglo XIX, que ha marcado de forma indiscutible a la cultura contemporánea, pero en su época fue incomprendido. Recién será reconocido sobre el final del siglo pasado debido al interés que comienza a despertar en algunos intelectuales. Su fama es mayor luego de su muerte, pero también crecieron los debates alrededor de sus teorías. Hay 4 pilares temáticos en donde se desarrollan los principales aspectos de su filosofía y ellos son la muerte de Dios, la voluntad de poder, el eterno retorno de lo mismo y el superhombre. En los comienzos su fuente de inspiración la va a encontrar en el pensamiento de Schopenhauer, influencia que se refleja en el primer texto, El nacimiento de la tragedia, en el año 1872, en donde el fondo último de la realidad es pensada como una voluntad ciega e insaciable, que recorre todo lo real y por lo tanto a la propia vida humana. El hombre occidental ha perdido el sentido de la vida, porque el sentido estaba depositado en Dios. La salvación pasa por aniquilar nuestra propia voluntad de vida e ingresar a la bienaventurada nada, voluntad de nada. Esto es lo que Nietzsche criticará como uno de los síntomas de decadencia bajo el concepto de nihilismo. Para comprender ese concepto es necesario introducirnos en el tema de la muerte de Dios, que aparece por primera vez en la Gaia Ciencia, cuando el insensato exclama: ¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir, lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Para Nietzsche, Dios justificaba hasta entonces el mal, el devenir, la caducidad, el perecer de todas las cosas. Pero si ha muerto, se plantean 2 alternativas. Una es la pérdida del sentido del mundo, debido a que Dios era el sentido del mundo, y la otra es la superación del hombre hacia el superhombre. Considera que el punto de partida fue Platón, ya que con él nace la metafísica y la postulación de otro mundo. Y luego continuará con el cristianismo, puesto que el hombre sufre y es culpable debido al pecado original. Nietzsche dice que ante la metafísica y ante la filosofía debemos practicar la genealógica. Con este nombre inaugura la empresa crítica, basado en la sospecha. Hay que sospechar y preguntarse qué quiere el hombre y lo que quiere, dice Nietzsche, es la expansión de su voluntad de poder hacia el dominio y la creación. La vida no cabe entenderla como conciencia de la existencia, sino como voluntad de poder. Además hay algo más que actúa, hurtando a los hombres el sentido de sus vidas, y es la nación lineal del tiempo. Dado que el pasado yace sobre sus espaldas y puestos que el futuro lo solicita desde un horizonte. Pero para Nietzsche, junto con el Dios ha muerto, la eternidad. Y así es posible recuperar la temporalidad terrenal de un tiempo circular, que le llamará el eterno retorno. De lo mismo todo es igualmente precioso, eterno e necesario. La plena afirmación de la vida y la voluntad de poder y la idea del eterno retorno exigen el ideal humano del superhombre. Así sobre las ruinas del hombre viejo y decadente ha de nacer el superhombre que se manifiesta en una conducta activa, creadora y espontánea frente al comportamiento reactivo e impotente del hombre débil. La voluntad de poder es superarse siempre, pero sin una finalidad determinada en forma circular, retornando la voluntad de poder hacia ella misma. De ahí, eterno retorno es lo que caracteriza la voluntad de poder.